está. Vamos a ver una preciosa palabra, hermano. Vamos a leer un poquito de ello porque es muy largo, ¿no? Vamos a leer nada más. Vamos a leer, yo creo que 4 o 5 versículos nada más. Lo demás ahí lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, ¿no? La palabra del día de hoy, hermano, le vamos a poner como título, ¿verdad? Vamos a ponerle Dios con nosotros, confía en el Señor. Amén. Amén. Vamos a ver que Dios, vamos a aprender, ¿verdad? Cómo es que Dios está con cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? En cada momento. Y vamos a aprender que debemos de confiar en el Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 39. Amén. Voy a iniciar yo, hermanos. Usted lee el segundo versículo, así nos vamos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Jehová estaba con José y fue varón esperado que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía a él, le hizo mayordomo de casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el 5 lo leemos juntos, hermanos. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Vamos a orar, hermanos, ahí donde estamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa hora, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno, Señor, lo maravilloso que eres, Señor, por tus misericordias, Señor, que es nueva cada día, Señor. Padre, Señor, en esta hora, Señor, pongo mi vida, Señor, en tus manos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, hablando, Señor, a través de mí, Señor, a tu pueblo, Señor. Que sea lo que tú les quieras, lo que tú quieras aquí hablar, Señor, que no sea yo, Padre Santo. Usa mi vida, Padre Santo, así como me usas para hablar con los niños, Señor. Ahora úsame aquí, Señor, con mis hermanos, Padre Santo. Quita, Señor, todo aquello, Señor, que viene, Señor, a interrumpir, Señor, pensamientos negativos, Señor, toda carga, todo lo que cuerpo, todo aquello, Señor, que no de ti, Padre Santo. Lo echamos fuera, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, vamos a aprender, Señor, de ti, Señor, de tu palabra, Señor, y lo que quieras decirnos el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esta palabra, hermanos, ¿verdad? Quería hablarles de otra cosa, ¿verdad? Ya tenía rato y por ahí viendo una palabra, ¿verdad? De cuando Pablo, ¿verdad? Está en la cárcel, ¿verdad? Con Silas. Pero ayer sábado, permítanme a leer, ¿verdad? Pues la palabra me llevó hasta a Génesis, ¿verdad? Me llevó desde Hechos hasta Génesis, ¿verdad? Me regresó todo. Y pues el Señor, ¿verdad? Es lo que quería que hoy les impartiera, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver, hermanos, un poquito de la vida de José, hermanos. ¿Usted se acuerda de quién fue José, verdad? Amén. José, ¿verdad? Fue un joven, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Allá más adelante del Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué es lo que podemos ver en su vida, hermanos? Que José pasaba de una crisis a otra, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿cómo comenzó José, hermanos? José comenzó casi siendo, pues, asesinado por sus hermanos, ¿no? Porque dice que lo metieron en una cisterna y a saber si lo venían a dejar salir, ¿verdad? Entonces, casi muerto por sus hermanos y vendido por ellos, ¿verdad? Y hermanos, yo me imagino que en ese tiempo venderlo era casi como matarlo, porque a saber qué venían a hacer con él, ¿verdad?
a saber a dónde lo venían a llevar. Al final de cuentas era un esclavo, lo vendieron para ser esclavo. Así es. Y esclavo era, pues, hacer lo que dijeran y hasta la muerte, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, que José, así como pasó de esas crisis, ¿verdad? El Señor ahí estaba con él, amén. Amén. Por eso les decía que el título era Dios con nosotros, confiemos en el Señor, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo es que, a pesar de esa situación, ¿verdad? Cómo es que Dios ahí estaba con José, ¿verdad? Así es. A pesar de que a lo mejor cuando él estaba en el desierto, ¿verdad? No sé, caminando, ¿verdad? Junto con los demás esclavos, con los ismaelitas donde estaban, donde lo habían vendido, a lo mejor él ya estaba pensando que ya, a lo mejor dijo, Hasta ahí llegamos. hasta aquí llegué, ¿no? Amén. O quién sabe qué me van a poner a hacer, Amén. o si me van a matar, o qué me van a hacer, ¿verdad? Puedo imaginarme el temor, ¿verdad? De él, pero vamos a ver cómo es que el Señor, ¿verdad? Fue obrando en su vida, amén. Entonces, hermanos, dice, ¿verdad? Que José, ¿verdad? Fue llevado a Egipto. Imagínense lo que ahorita les decía. Imagínense estar de esclavo, ¿verdad? Ahí amarrado, como sea. Imagínense ir y no saber a dónde vas, ¿verdad? Y llegar a Egipto. Me imagino que llegar a Egipto, hasta imagino que José dijo también, oh, ya valió, ¿no? Porque en Egipto ya ven cómo los ponían también a trabajar, hermanos. No es raro, ¿verdad? También los egipcios eran de ponerlos a tener cargas pesadas. Entonces me imagino que al llegar, ¿qué habrá pensado José? No, pues, ¿dónde viene a caer, no? Pero dice que tuvo la suerte, ¿verdad? O más bien, ahí estando en la mano del Señor, ¿verdad? Que dice que Potifar, ¿verdad? Que era el capitán, ¿verdad? De la Guardia Real, ¿verdad? Dice que fue quien lo vio, ¿verdad? Y decidió comprarlo. Ahí estando en la mano del Señor, ¿verdad? Porque ahora sí que no hay casualidad, ¿verdad? Pero quién sabe, a lo mejor Potifar ni siquiera tenía que estar en ese ratito ahí, o ni siquiera tenía que verlo, y ahí lo puso el Señor, ¿verdad? Aleluya. Entonces, dice que lo compró, ¿verdad? Y dice que imaginó que lo compró para tenerlo como siervo, ¿verdad? En su casa, para que hicieran lo que tenía que hacer, ¿verdad? Aleluya. Y dice la palabra, ¿verdad? Que José, ¿qué es lo que tenía José, hermanos? Dice que Jehová estaba con José, ¿verdad? El Señor estaba con él, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que todo lo que hacía José, ¿qué pasaba? Era bendito. Prosperaba, ¿verdad? Todo lo que hacía, hermanos, ¿verdad? Todo lo que emprendía, todo lo que lo mandaban a hacer, dice que prosperaba y dice que lo hacía bien. Entonces, ahí estaba, ¿verdad? El Señor con José. A lo mejor lo ponían algo tan simple como limpiar el piso, pero a lo mejor de repente llegaba Potifar y decía, ah, caray, ¿cómo quedó? Quedó muy bien, ¿no? Quedó excelente, wow. Entonces dice que de ahí, ¿verdad? Poco a poco, dice que se fue ganando la confianza y del jefe, ¿verdad? Y dice que halló gracia ante él. Dios le dio gracia, ¿verdad? Ante sus ojos. Y dice que, ¿qué fue lo que le dio Potifar? ¿Cómo lo puso? Dice que lo puso de mayordomo. Amén. Amén. ¿Qué es un mayordomo, hermanos? Pues dice que es ahora sí que el administrador, ¿verdad? Se imagínense, es el administrador, era el administrador del capitán de la Guardia Real. Entonces, tenía muchas cosas, ¿verdad?, que cuidar. Y dice que Dios le dio la gracia ante Potifar, ¿verdad? Y dice que dice que todo lo que él tenía en su casa, todo él le movía, él ponía, él quitaba, ¿verdad? Si él lo decía, ¿ven? Aleluya. Entonces, hermanos, estando así, ¿verdad? Dice que es cuando vamos con lo siguiente, que dice que llegó la esposa de Potifar, ¿verdad? Quiero que se imaginen a la esposa de Potifar, hermanos. Pues dicen por ahí lo están leyendo, que dicen que era una jovencita de tantos, ¿verdad? No, más o menos, ¿verdad? Como se ponía en aquel tiempo, ¿no? Un señor, pues con una joven bella, ¿verdad? Entonces, imagínense una joven bella, una joven hermosa, ¿verdad? Y de repente miran al muchacho judío bien parecido, porque dice la palabra que José era bien parecido. Así es, y era guapo, pues. Era Entonces dice que la muchacha dice que se empezó a fijar en él, ¿verdad? La esposa de Potifar. Y dice que el José mismo le dice a la muchacha, ¿verdad? Porque dice, ¿qué es lo que le dice a la muchacha? Dice que se le acercaba diciéndole
que si quería que durmieran con ella, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Te lo voy a leer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, diciéndole, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Imagínense, hermanos, José, ¿verdad? Mismo él le dice, ¿verdad? Lo que ahorita les decía, su jefe, ¿verdad? Le dio el poder ante todo, ¿verdad? O sea, a lo mejor era el segundo, bueno, tercero, a lo mejor tercero porque estaba su esposa, ¿verdad? Ahí en su casa, ¿verdad? Era el que, como que dice que no estaba el jefe y ahí mandaba a él. Amén. Dice que le dio potestad ante todo, hermanos. ¿Y qué es lo que dice? Nada más una cosa me dijo que no tocara, que era pues, su esposa, ¿verdad? Porque esa era de su amo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dice José? ¿Cómo yo le voy a poder, cómo yo le haría ese mal a mi jefe, verdad? Cuando me dio todo. Me imagino, imagínense a lo mejor qué miedo, ¿no? Pensar lo que estaba pasando José, ¿no? Porque él sabía que él era un esclavo y su jefe le dio la confianza, ¿verdad? De tener todo, hermanos. Entonces, imagínense, de repente dice José, no, o sea, me dio todo y me ayudó a salir de ahí para que yo lo traicione. Decía, no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante, verdad? Que dice al final, dice, ¿cómo yo podría hacerlo eso mi jefe? ¿Verdad? Y dice, ¿y cómo pecaría yo contra Dios? Aleluya. Porque no solo, porque José, hermanos, ¿verdad? No solo era un siervo fiel, ¿verdad? Obediente a su amo, sino que también era un siervo fiel al Señor. Aleluya. Entonces, por eso es que Jehová estaba con José, hermanos. Porque no solamente era alguien fiel, ¿verdad? A principios, ¿verdad? A lo mejor principios morales, ¿verdad? Aquí en la tierra, sino que él también era fiel al Señor, ¿verdad? Era fiel al Señor y dice que el Señor, por eso estaba con él, ¿verdad? Aleluya. Porque el Señor miraba su corazón, ¿verdad? Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Entonces, hermanos, dice importante, Señor, que entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Dice que la esposa, hermanos, de este señor, dice que insistía, ¿verdad? Dice que la palabra que ella estaba insistiendo. Y dice que a lo mejor no dice cuántas veces fueron, ¿verdad? Pero dice que ella insistía. Y dice que José siempre le sacaba la vuelta, le decía, no. Y ni siquiera, imagínense, tanto era lo de José a su jefe que, imagino, nunca le quiso decir porque, imagino que decía, no, porque pues se va a molestar o va a tener problemas, ¿no? Lo mejor era diciéndolo de ese modo, ¿verdad? Y dice que hasta que llegó un día, que dice que era el día ideal para ella, ¿verdad? Que dice que un día, dice que Potifar se fue de la casa y nomás estaban ellos dos. Y es cuando dice que él lo agarró y dice que hasta le quitó la ropa, me imagino que se la arrancó, ¿verdad? Dice que le dijo, casi diciéndole, ahorita, ¿no? Casi. Y dice que, ¿qué fue lo que hizo José, hermanos? Pues dice que huyó. Imagínense, dice que él trató de razonar, ¿verdad? Porque es tratar de razonar, ¿verdad? Cuando le decía todo esto, ¿verdad? De que no, porque ¿cómo voy a hacer eso a mi jefe? Entonces dice que cuando ya vio que de plano no podía razonar, pues dijo, mejor se fue. Y ahí fue, ¿verdad? Cuando dice que la esposa, dice que se enojó, porque me imagino que no, ¿cómo la van a rechazar a ella, verdad? Dice que se enojó y dice que fue hasta que llegó su marido, dice que ahí se quedó, ¿verdad? Con la ropa y todo, ¿verdad? Imagino que pensando qué le venía a decir, ¿verdad? El marido cuando llegara. ¿Qué fue lo que le dijo? Pues dice que le mintió, ¿verdad? Le dijo, no, mira lo que me quiso hacer. Dice que hasta con llantos, hermano, imagínense. Bueno, le dijo, ay, no. El que trajiste tú, ¿verdad? De allá, que sacaste de esclavo. Mira lo que nos hizo. Con teatro y teatro, ¿verdad, hermanos? Y dice que Potifar, pues dice que escuchó a su esposa, ¿verdad? Ahí sí, yo me pongo triste porque yo digo, pobre José, ¿verdad? Nunca le demostró nada tanto tiempo. Me imagino que le había demostrado puras cosas bien, y ni si dice que
ni siquiera le dio tiempo para hablar, ¿verdad? Dice que ni siquiera lo quiso escuchar. ¿Qué pasa con José? Pues dice que volvió a caer, ¿verdad? Pues dice que volvió, dice que lo mandaron a la cárcel, ¿verdad? Una vez más. Entonces imagínense a José, hermanos, lo habían vuelto a sacar, ¿verdad? Había estado desde lo más bajo, ya tenía un buen lugar y volvió a estar encarcelado, ¿verdad? Encerrado, imagínense cómo se habrá sentido, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? De José, que imagino que era una montaña rusa, ¿verdad? De arriba abajo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué dice la palabra, verdad? Dice que ese no fue el fin para José, porque adivinen qué pasó en la cárcel. Dice que estando en la cárcel con el carcelero, bueno, con el cadenero, ¿no? Pero que ahí estaba con eso. Dice que otra vez dice que Dios le dio gracia ante los ojos del carcelero. Por su fidelidad. ¿Y quién fue? ¿Qué hizo ahora? Ahora estaba en la cárcel, pero ahora era el segundo más grande en la cárcel, ¿verdad? Porque ahora dice que el carcelero lo vio y dijo, este es buen trabajador, este es buen chapeador. ¡Aleluya! Y dice que lo puso. Y ahora dice que si antes Potifar no se preocupaba de nada, ahora dice que el carcelero no se preocupaba de nada porque sabía que tenía a José. Amén. Entonces, hermanos, el enemigo, ¿verdad, hermanos? Siempre va a tratar, ¿verdad?, de perjudicarnos, hermanos, ¿verdad? Aunque estemos en una buena posición, ¿verdad? Estemos en un buen lugar. Que tú digas, ay, ahorita estoy con un buen trabajo, estoy bien, Dios, ¿verdad? Me ha ido es. bien, estoy contento, ¿verdad? Así es. Ahí es, ¿verdad? Ya mira, ahí un ejemplo, ¿verdad? Es Job, ¿verdad? Sabemos, Ahí estaba Job, ¿verdad? Dice que siendo fiel al Señor. Y dice que sin pecar ni nada, ¿verdad? Y llegó, y que el otro le vio y le dijo, mira que a gusto. Y dice que ahí va, ¿verdad? A querer perjudicarlo, hermano. El enemigo siempre va a tratar de perjudicarnos, hermano. Pero recuerden que Dios, ¿quién es, hermano? El que tiene la última palabra, ¿verdad? De todo, hermanos. ¡Aleluya! Amén. Alguien, hermanos, que me lea Filipenses 1, 12 y 13, por favor. Aleluya. Filipenses 1. Vamos a ver un ejemplo que da Pablo. Gócense. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. 1, 12, hermano. Ajá, 1, 12. Ajá, 2 y 13. Perdón. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. Amén. Hermanos, aquí lo dice Pablo, ¿verdad? Que Pablo estuviera en la cárcel, hermanos, fue algo necesario. ¿Para qué? Para que la palabra se predicase aún más, ¿verdad, hermanos? A lo mejor Pablo, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad?, que a pesar de que cayera en la cárcel una y otra vez, él sabía que ese testimonio de que él estaba ahí, hermanos, ese testimonio venía a ayudarlo más al rato, ¿verdad? Porque es un testimonio, ¿verdad? Igualmente con José, hermanos, ¿verdad? Que él haya caído una y otra vez, todo eso a lo mejor fue necesario, ¿verdad?, para que él aprendiera, ¿verdad?, a depender del Señor, ¿verdad?, y nada más del Señor. A lo mejor él ya estaba a gusto, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? A lo mejor ya estaba a gusto, a lo mejor ya se estaba sintiendo como el chilo ahí en la casa, ¿verdad? A lo mejor necesitaba que el Señor lo volviera a recordar, ¿verdad? Que dependía de él. Y el Señor se lo recordó, ¿verdad? Una vez más. Pero ahí estaba el Señor, ¿verdad?, levantándolo. Y todo eso fue necesario, hermanos. ¿Para qué? Porque dice que al último, gracias a todo ello que vivió José, ¿verdad? Y me imagino que toda esa experiencia que agarró manejando la casa de Potifar, haciendo ahí en la cárcel, ¿verdad? Todo ello lo usó cuando dice que esas millones de personas tuvieron necesidad, ¿verdad?, en esos años de hambre. Porque si recuerdan, más adelante dice que hubieron, como 7 años de hambre, ¿no?, en Egipto, en hambruna. Y dice que el faraón, dice que puso a José como su segundo, ¿verdad? Entonces, todo ello, ¿verdad? A lo mejor todo eso que aprendió, hermanos,
todo fue necesario para que en esos 7 años José supiera cómo manejarse, ¿verdad? Cómo juntar las cosas, porque si recuerdan, en los 7 años de prosperidad que hubieron en Egipto, dice que llenó graneros, que hizo, imagínense, hermano, todo lo que es detrás de ello, ¿verdad? Todo lo que tuvo que manejar. Dice que lo manejó, hermanos. Entonces, todo ello fue necesario, ¿verdad? Para que al final José pudiera estar delante, ¿verdad? Como gobernador, ¿verdad? Para aprender, hermanos. Así como Pablo, ¿verdad? También fue necesario, ¿verdad? Todo ello, ¿verdad? Que pasó para que la palabra se fuera, ¿verdad? Para que se expandiera, ¿verdad, hermanos? Todo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Dice que todo va para bien. Amén. Entonces, también, ¿cuál fue la manera en la que el Señor distribuyó la palabra en todo el mundo, hermanos? Dice que tuvo que haber persecución, porque la palabra no se está predicando nada más en Israel. Dice que tuvo que llevar persecución para que ahora sí los cristianos, ¿verdad?, fueran y predicaran a todos los alrededores. Amén. Entonces, hermanos, todo obra para bien, hermanos. Amén. Entonces, así, ¿verdad? Es como podemos ver, hermanos. También dice en 1 5:10, en 1 de Pedro 5:10, hermanos, que es necesario, ¿verdad?, que padezcamos un poco para que el Señor nos vuelva firmes, fuertes y seguros, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, póngase de pie, hermanos. Sí, hermanos. Una palabra, es una palabra cortita, hermanos. Y el Señor, hermanos, quiere en esta hora que usted recuerde, ¿verdad?, que usted está en las manos del Señor. Amén, hermanos. Amén. Por lo que esté pasando, hermanos, ¿verdad? No olvide que usted está en las manos del Señor. Por más, ¿verdad?, ahí feo, ¿verdad?, que vea el camino, ¿verdad?, por más lo que esté pasando, hermanos, recuerde que usted lo que tiene que hacer es agarrarse más del Señor, ¿verdad? No soltarlo, ¿verdad? Amén. No dejarlo ir, porque es muy fácil decir, ay, me está pasando esto, mejor me alejo de todo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, quiere que nos aferremos más a Él. Amén, hermanos. Amén. Así que le invito, hermanos, a que ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos, hermanos, que alabe, que adore al Señor, hermanos, en esta hora, ¿verdad?